siempre. 54 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Hay gente que me estaba preguntando, ¿cómo que dijiste un acuerdo militar con Gran Bretaña? Sí, con el Reino Unido. Después vamos a profundizar en un ratito. Argentina extendiendo puentes, o el gobierno argentino, ¿no? Y fundamentalmente el Ministerio de Defensa con su par británico para hacer algún tipo de acuerdo, bajo la excusa de la entrada a la Antártida, Tratado Antártico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo tengo entendido que todavía, digamos, existe allí legalmente una imposibilidad para eso. Pero bueno, gobiernos son gobiernos. Veremos qué es lo que sucede. Quiero saludar a Claudio Lozano, economista, exdiputado nacional, exdirector del Banco Nación, hombre que mira la economía en un amplio rango. Quiero conocer su opinión, cómo está viendo la situación actual. Claudio, buen día. Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini, saludan desde la M530. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Claudio, si tuvieses que definir la actual situación económica, ¿cómo la describirías? Mirá, estamos frente a un esquema, digamos, que más allá de las cuestiones que tienen que ver con el deterioro productivo, digamos, la ampliación de los niveles de desigualdad y de deterioro de las condiciones de vida, es un esquema que lo que va es acumulando niveles de inconsistencia absolutos como consecuencia de un hecho que se suele mencionar poco, pero que me parece que es central. Por detrás de lo que el gobierno presenta como su objetivo económico más logrado, que es la baja en la tasa de inflación, la desinflación en pesos, lo que hay es una monumental expansión de la inflación en dólares. Y la inflación en dólares, que va transformando a la Argentina en cada vez más cara en relación al resto del mundo, produce un desacomodamiento general del sistema político que hoy está mostrando contradicciones de todo tipo y llevando a la Argentina a una crisis en la cual ya estuvo y de la cual fue salvada por vía de la estrategia de Trump, colocando sobre las espaldas nuestras 42.000 millones de dólares de nueva deuda, a través de 20.000 del fondo, 12.000 del Banco Mundial y 10.000 del BID, frente a un gobierno que de otro modo en mayo de este año hubiera ido ya al default. ¿Qué pasa cuando hay inflación en dólares? Pasa que las relaciones comerciales y financieras con el mundo se vuelven negativas. Al ser negativas vos tenés un déficit creciente en materia de divisas. Ese déficit en divisas solo se cubre con deuda. Pasa que los productores locales tienen costos en dólares que crecen, que frente a la competencia importada son desplazados. Eso implica cierre de empresas y destrucción de puestos de trabajo y desindustrialización. Estamos frente al cuarto industricidio en la Argentina. Y en ese contexto lo que tenés es destrucción de puestos de trabajo y caída de los ingresos con impactos negativos en materia general sobre las condiciones de vida de la población. Y lo que hay es una situación en donde en los últimos 12 meses Argentina acumuló 12.000 millones de dólares negativos en la cuenta con el exterior. Junto con esto, las exportaciones están estancadas y las importaciones crecen al 30% anual. Eso va haciendo cada vez más deficitaria en materia de divisas a la Argentina. No tenemos reservas, estamos con más de 7.000 millones de dólares de reservas negativas en la situación actual. Y en este contexto, obviamente además, se agrava el cuadro con un superávit financiero que en tanto se va sosteniendo con deuda también, se va extinguiendo, porque en realidad lo que ha encontrado el gobierno es un mecanismo por el cual posterga los pagos de intereses, y en realidad cuando uno descuenta los intereses que debió haber pagado y no pagó, no hay superávit financiero tampoco. Por lo cual, todo esto que yo digo, cuenta corriente negativa, erosión del saldo comercial, superávit dibujado, etcétera, etcétera, fuga
importante de capitales en los últimos 2 meses, abril y mayo, se fueron 5.000 millones de dólares. Digo, todo esto que hace Argentina no tiene dólares y genera, por lo tanto, una situación de desconfianza generalizada, que es la que se está viviendo en el mercado. O sea, que acá ya lo que tenemos es un cuadro social complejo, una economía absolutamente inconsistente, en donde no tiene capacidad de afrontar los vencimientos de deuda, y en este contexto un cuadro político donde comienzan a manifestarse las derrotas del gobierno, como es la derrota parlamentaria reciente. Bueno, lo único que falta para que esto se termine de ir al demonio es la derrota electoral del gobierno. Claudio, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? El gobierno sostiene, lo ha hecho en la Bolsa de Comercio, una especie de épica extraña, ¿no? Digo, diciéndole a quienes estaban allí escuchándolo que son ratas que destruyen el superávit fiscal los que votaron en el Senado, y también les hacía la promesa de que con lo que se ahorraba por no pagarle a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los inundados de Bahía Blanca, les iba a bajar los impuestos a ellos. Lo hizo explícitamente el presidente. Vos decías que lo que falta para que esto termine de colapsar es una derrota electoral. ¿Cuánto ves de eso, digo, pensando en el futuro de todos los argentinos a los que el gobierno no mira, ¿no? Mirá, yo creo que hay un malestar social creciente, la conflictividad social está cada vez más importante en todos los sectores. Lo que hay en todo caso son dificultades para que esto tenga una traducción político-institucional concreta. Por eso es que, digamos, el Parlamento que produjo, el resultado que produjo la semana pasada, es un Parlamento que estuvo mirando para otro lado durante un largo rato, porque estas demandas de jubilados, esta demanda de haber jubilatorio, moratoria, emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, etcétera, no son nuevas. Y hemos tenido cuadros de situación donde algunas de estas cosas ya se canalizaron, se aprobaron y luego fueron vetadas por el presidente, y muchos de los que habían acompañado sanciones de esta naturaleza en el Parlamento volvieron sobre sus pasos y directamente bancaron al gobierno. Espero que esta vez esto no ocurra. Creo que hay una señal de agotamiento en relación también por parte de los gobernadores, que perciben un gobierno que sigue asfixiando financieramente a los diferentes distritos, y sin cumplir promesa alguna, y además disputándoles electoralmente en sus propios territorios. Todas estas cosas van ampliando los niveles de contradicción y, digamos, agujereando lo que ha sido la gobernabilidad precaria que esta fuerza política, que es institucionalmente minoritaria, vino teniendo hasta acá. Sigue habiendo una deuda pendiente de buena parte de las expresiones políticas del campo popular, para aunar esfuerzos en torno a criterios muy, muy claros respecto a la imprescindible necesidad de terminar con un gobierno que viene gobernando por fuera de la Constitución y de la ley prácticamente desde que empezó, con decretos de necesidad y urgencia absolutamente inconstitucionales, que debieran ser revisados por el Parlamento y nunca lo han hecho, y que deben ser anulados, y la verdad que es imprescindible que nosotros entendamos la necesidad de que las elecciones de octubre a nivel nacional en todo el país son estratégicas para cambiar la composición parlamentaria y ponerle freno a algo que realmente no solo que está produciendo daño hoy, sino que lo va a seguir produciendo luego, y el modo en que estas cosas terminan siendo incluso mucho peores. Así que el tema de frenar esto y poder avanzar en el Parlamento con digamos, cambiando la composición parlamentaria y avanzando con el juicio político que necesita este gobierno para poder desplazarlo, me parece imprescindible. Vos estás pidiendo abiertamente el juicio político, digamos, ¿no?, para el presidente. Nosotros desde abril del año pasado, con un montón de referentes de diferentes ámbitos de la cultura, de los derechos humanos, de diferentes expresiones
formaciones políticas y jurídicas, junto a Adolfo Pérez Esquivel, a Barcesat, a Alicia Castro, y muchos otros, Atilio Borón y otros muchos, Hugo Cachorro Godoy, éramos como una veintena de personas que hemos hecho ya 6 presentaciones con causales suficientes para poner en marcha esto. Lamentablemente, como sabemos, la comisión a cargo de ese tema está paralizada y sin haberse constituido siquiera en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que el comportamiento del Parlamento frente a algunas cuestiones ha sido por demás lamentable, por lo menos por buena parte de quienes lo integran. El tema de que el decreto de necesidad de urgencia 7023 no haya sido anulado por el Parlamento argentino y le haya permitido sostener a este gobierno buena parte de las medidas que puso en marcha. El decreto de necesidad de urgencia que permitió la discusión del acuerdo con el fondo es otra barbarie institucional. Digo, la verdad que la cantidad de cosas que hay para revisar de todo lo que se ha hecho y las causales para avanzar, sin ir más lejos, todo el caso Libra y que ni siquiera se haya podido avanzar en una interpelación elemental cuando era causal de juicio político de acá a la China, el tema de tener un presidente incorporado en una asociación ilícita para consumar una estafa, no solo a nivel local, sino internacional. La verdad que sobran los elementos para esto, y vuelvo a insistir, estamos con un gobierno que gobierna por fuera de la Constitución y de la ley. Esta es la realidad de la Argentina de los últimos 18 meses de Milei. Claudio, muchísimas gracias, gracias por la claridad de siempre, un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias por llamarme. Claudio Lozano, economista, exdiputado nacional, exdirector del Banco Nación, y una perspectiva que uno tiende a compartir, digamos, porque creo que los causales esenciales, que son las transgresiones a la Constitución o las violaciones a la Constitución, bueno, se han dado en muchos aspectos. Después de la tanda, yo les voy a estar contando, vamos a profundizar sobre uno en particular